no conocen la ciudad de Paraná, Paraná es la capital de la provincia de Entre Ríos, es una ciudad de posiblemente de poco más de 350.000 habitantes. No tiene fecha de fundación, puede ser en 1813, que es la fecha oficial que se toma el 25 de junio por la declaratoria del rango de villa y nombre de primer alcalde por la Asamblea del año 13. Pero ahora si nos atenemos a las ordenanzas españolas y las costumbres de la época, la fundación de la primer parroquia y el nombramiento del cura para la Baxada del Paraná, que es el nombre que tenía en aquel momento, hay que remitirse a 1730. Así que tenemos esa dualidad de fechas de inicio de las actividades. Me inclino por la segunda, porque los curas en aquellos años cumplían las funciones tanto espirituales como terrenales en cuanto a la parte de administración, poco que sabían leer y escribir aparte, ¿no? Y además agregar el contexto que Paraná fue, que es muy importante para lo que vamos a ver del cementerio. Paraná fue la primer capital constitucional que tuvo la República Argentina como hoy la conocemos, a partir de la sanción de la Constitución de 1853, debido a que la ciudad de Buenos Aires, el Estado de Buenos Aires, se había separado del resto de las provincias argentinas. Esa etapa histórica es la que yo quiero mostrarles y quiero que ustedes, además de conocer nuestro cementerio, puedan llegar a valorar como yo trato de hacerlo permanentemente en los recorridos, es esa asociación entre los edificios, la parte física que les comentaba al principio, con la riqueza histórica que tiene lo que se conserva dentro de los muros del cementerio, que lamentablemente la ciudad de Paraná fue una de las tantas que ha perdido gran parte de su patrimonio edilicio extramuros del cementerio. Si les parece, arrancamos con el PowerPoint. Ahí estamos. Bueno, como estábamos hablando del tema de esta dualidad de fecha que tenemos en la fecha de inicio de Paraná como actividad administrativa, es que estas primeras capillas, que Paraná tiene la particularidad de, en el pleno centro de la ciudad está la actual catedral de la ciudad, que es Monumento Histórico Nacional, y ocupa el mismo solar que ocuparon las primeras capillas y las primeras iglesias, en total fueron 4, incluidas la catedral, donde obviamente se generaron los primeros campos santos alrededor de esas capillas, y que paulatinamente adquirieron una dimensión de cementerio por la manera de ocupar prácticamente toda la manzana actual que tiene la manzana céntrica de la ciudad de Paraná. Y nuestro cementerio, que fue el segundo en realidad que tuvo la población de Paraná, se debe a un decreto de 1824 de aquel entonces gobernador, que por una ley provincial prohíbe en toda la provincia seguir enterrando en los cascos poblados, en las villas, en los pueblos, y en el interior de las iglesias, justamente hay 2 palabras que menciona ese decreto, esa ley que es por razones de higiene y decoro, y hay que hacerse cargo también del tema de las epidemias que había permanentemente por razones de salubridad. Entonces se compran terrenos que estaban en aquel tiempo muy alejados del casco céntrico de lo que era la parte poblada, y un cura que es un personaje realmente histórico muy importante para nuestra provincia, que fue gobernador delegado, diputado provincial y hasta comandante de milicias, el cura, que fue el cura Dionisio Álvarez, crea este cementerio y lo consagran en la Navidad de 1825 y lo ponen bajo la advocación de la Santísima Trinidad. Por eso el nombre original del cementerio es Cementerio de la Santísima Trinidad de Paraná. Lo conocemos habitualmente como el cementerio municipal o simplemente el cementerio.
Esta construcción que nosotros vemos hoy tiene una larga historia de desarrollo, es un cementerio que no fue planificado, y que fue creciendo a medida de la demanda de superficie por las distintas ocupaciones del suelo que fue teniendo. Esta frase que yo rescaté de un documento antiguo que realmente es un poco uno de los pilares de los grandes conflictos que hubo con respecto al cementerio, que tener en cuenta que era el único cementerio que le pasaba casi todas las ciudades del interior, es el fuerte contexto religioso católico que dominaba prácticamente la administración, disponía de quienes se enterraban dentro de los límites consagrados del cementerio, y esa amenaza permanente de que si no estabas enterrado dentro de los límites consagrados del cementerio, los diablos podían llegar a llevarse el alma del difunto, ¿no es cierto? Este cementerio, como vamos a ver ahora, si ustedes, este es el plano de la totalidad actual del cementerio, de la conformación física actual del cementerio. Yo les marco acá en el cursor, en este color ladrillo, el límite y la superficie original, que fueron de 2 hectáreas del cementerio original, que crea el cura Álvarez allá en la Navidad de 1825. Es la parte que más obras conserva de todo el periodo de mediados del siglo XIX, y un periodo que nosotros acá en Paraná denominamos, que se llama el periodo de arquitectura de la Confederación, que fue la mención que les hacía sobre la etapa que nos tocó vivir como capital provisoria de la nación, y que tuvo un estilo muy particular, que no es no lo hemos visto replicado, salvo en el caso de Concepción del Uruguay, que tiene prácticamente varios edificios de la misma autoría, ¿no? Este es el límite, vuelvo a la imagen anterior para ubicarlos. Esta calle que ustedes ven acá, que se llama Perú, que tiene una flechita, este era el ingreso. Calle Perú continuaba hasta el final de la confluencia con un curso de agua muy importante que es la rubia que se denomina Antonino. Este es el frente original del cementerio, o sea, se ingresaba por calle Perú, y el resto eran unos cercos de tapiales para darle marco a lo que era la conformación de la superficie. Este periodo que yo les comentaba de las primeras tumbas que había no muchas opciones para, perdón, no muchas opciones para la época. En esos años en que Paraná empieza a recibir los primeros inmigrantes con oficios, que eran los constructores que tenía como tal formados, especialmente de origen italiano, muchos vascos, es que se empiezan a dar alternativas para quienes eran sepultados en este cementerio antiguo. No había demasiadas alternativas, la gran mayoría iba a parar a sepulturas en tierra, y quienes podían darse el lujo económico contrataban a uno de estos maestros albañiles o constructores o, entre comillas, arquitectos que venían de Europa y sabían las técnicas constructivas de la época. Fíjense ustedes la tipología de estos primeros sepulcros, en los cuales únicamente se le da preponderancia a lo que es el frente, nada más, y la sepultura en realidad es una superposición de hasta 4 cuerpos por cada uno de los módulos que tenían. Y el único elemento decorativo de lujo que se podían llegar a dar eran placas de mármol talladas y cruces de herrería a remache, ¿no? Y otro de los demostraciones de lujo y de importancia era en sepulturas en tierra la cobertura con una lápida de mármol tallada en sobrerelieve, que realmente son obras de arte. Esta es de 1824, pero perteneció a uno de los tantos gobernadores que está enterrado, gobernador de la provincia de Entre Ríos, que está enterrado en nuestro cementerio. No había demasiadas alternativas, o eran estas lápidas muy lujosas, o bien esos sepulcros
que eran muy sencillos. Y generalmente el tema del remate con una cruz de herrería remacho, de fundición, como venían importadas directamente desde Europa. Ya promediando la década de los años de 1860, empiezan a aparecer las primeras variantes de modificación. Ustedes fíjense que ya el sepulcro, si bien se sigue manteniendo el elemento de frontis específicamente, se le agregan dos elementos que van a dar origen a lo que es la evolución después de los panteones que conocemos ya como bóvedas familiares. La incorporación de una pequeña capilla u oratorio al frente le permitía a los deudos rezar, dejar homenajes, prender velas y permanecer al lado de los difuntos que se encontraban ahí sepultados, y la aparición del remate de ya pequeñas cúpulas semiesféricas rematadas también por una cruz de herrería. Son elementos que los van haciendo distintivos en cuanto a lo que es la evolución del paso previo a lo que son los panteones ya conformados por la parte, un concepto de un edificio. Pasamos sin solución de continuidad a estos panteones, que son los primeros. Este es contemporáneo a 1867, y es uno de los primeros panteones concebidos como tal, con 4 fachadas, con un volumen importante de edilicio, y en particular tiene la riqueza de que fue construido específicamente y revestido por un pedido de que iba a ser su primer ocupante de la familia Balmer, de azulejos traídos específicamente para esta obra del Pas de Calais en Francia, y está absolutamente revestido en sus 4 fachadas y en la cúpula con este revestimiento de azulejo. El panteón se encuentra en muy buen estado de conservación y tiene 2 lápidas muy, muy interesantes, sobre todo la que ustedes ven a la derecha, con un tallado sobre relieve, con todas las ofrendas y homenajes que le hacían los deudos a el señor Balmer. La belleza de los colores que tiene este panteón, es decir, este clásico de Pas de Calais, realmente lo hace una pieza única. Es el único que hay en el cementerio, obviamente, con esta decoración, y que lo hace característico del sector antiguo del cementerio. Y volvemos ahora para que ustedes vayan comprendiendo lo que fue el crecimiento de este cementerio. Nosotros hace ya más de 20 años estamos estudiando este cementerio, sus historias, los ocupantes, los planos de los edificios. Y del primer cementerio original, posteriormente nosotros lo hemos dividido para poder estudiarlo de forma ordenada y con cierta metodología, en 3 etapas. Una etapa inicial que va desde 1825 a 1878 aproximadamente, que es la etapa que nosotros denominamos inicial. La etapa intermedia, que es de 1878 hasta 1930, y la etapa actual, que es a partir de 1930 hasta nuestros días. La proporción de estos colores que ustedes ven, recuerden, en el cementerio primigenio. Después, posteriormente, se hacen 2 grandes incorporaciones de tierra, en 1878 justamente, que es esta de acá, y el segundo ensanche de magnitud, donde ya el cementerio adquiere la conformación actual que tiene en su frente y en su perímetro, y posteriormente este otro que nosotros alcanzamos a ver acá en un color morado, que paulatinamente se comienza a incorporar como superficie. Ahí es donde ya comienzan, a partir acercándonos a las últimas décadas del siglo XIX, las otras grandes modificaciones que nosotros vemos, no solamente en el tema de la parte de arquitectura y en la parte de edilicia, sino también en el concepto de cómo las familias, reitero, que podían pagar solventar estos gastos, tenían resuelto el tema
de la disposición de todos los familiares de cada una de todas estas familias, no solamente los familiares principales, sino el resto de los descendientes. No obstante, no se abandona en ningún momento el tema de la permanencia del altar o el pequeño oratorio en la parte superior, donde estaban únicamente destinados para los miembros principales de la familia, y se adopta así a partir de esta época el concepto de las criptas, donde en la parte subterránea van el resto de los descendientes de la familia original. Nosotros tenemos ya una conformación de edificios, hay una gran mezcla de estilos, fundamentalmente predomina el eclecticismo, sobre todas las otras diseños de arquitectura. Este panteón en particular, el de la familia Olmos, si ustedes recuerdan la imagen del cementerio antiguo, donde veíamos el tapial de ingreso. Bueno, este cementerio ya estaba construido. Hay mucha influencia del romanticismo, de detalles neogóticos, neoclásicos, por influencias románticas fundamentalmente, ¿no? Pero nos da toda una pauta de cómo fue dentro del cementerio fueron adoptándose lo que en la ciudad extramuros vivía como sociedad, fundamentalmente en la parte de relaciones humanas y en lo que era la parte de construcciones. Ven, ya se incorporan los posteriores estilos del Art Nouveau y el Art Déco, y el cementerio no es justamente un lugar donde esto no se pudiera manifestar. Por el contrario, una de las cosas que a mí más me sorprendió y me interesó a lo largo de los años que he estado estudiando, el tema de cómo la sociedad de Paraná fue traspolando muros dentro del cementerio, ese estilo de vida, las grandes familias, esa opulencia cultural, y que había que demostrarlo también dentro del cementerio. Lo que se demostraba en la ciudad y en las actividades sociales, también había que dejar su muestra y su marca dentro del cementerio. Este es uno de los ejemplos de los tantos que tenemos acá en nuestro cementerio, que es la bóveda de la familia Barbayerata. Está construida en su totalidad con de granito negro, y todo el resto de la carpintería y el detalle de la llama votiva superior es en bronce macizo, ¿no? Es uno de los tantos. Uno de los por los cuales tengo una cierta preferencia y hasta diría debilidad en todas las recorridas que hacemos es el panteón de la familia Rosenbrock, porque he tenido la oportunidad de charlar con descendientes de la familia original de los Rosenbrock, y hemos podido estudiar el porqué de este panteón, que es una pieza única que tiene el cementerio. No es de los más lujosos, no es uno de los más grandes, ni uno de los que sobresalen dentro de su entorno, pero realmente para mí es exquisito en cuanto a su confección, y después posteriormente vamos a ver algunos detalles específicos de este panteón. Este panteón lo compró un miembro de la familia en un taller de Italia, talleres que se dedicaban a hacer arquitectura funeraria. Se trajo desarmado a la ciudad de Paraná y se volvió a armar en este lugar. Tiene 3 niveles de criptas, y lo que es específicamente de un depurado neoclasicismo que realmente lo hace muy bonito dentro de lo que es el contexto del cementerio. Pero lo importante de lo que les comentaba al principio, de no disociar la sociedad que se vivía por aquellos años, tengan en cuenta que estamos hablando de la generación, de los años de la generación del 80, donde las grandes fortunas comienzan a hacerse de inmigrantes. Los Rosenbrock, que es los titulares de este panteón, eran descendientes alemanes que hicieron una gran fortuna en las cercanías de la ciudad de Paraná, en un pueblito muy cercano, con el tema de la cosecha y exportación de granos, de cueros, de carne, a través de una pequeña flotilla fluvial que tenían, que exportaban directamente a Buenos Aires. Que construyeron 2 grandes palacios en la ciudad que afortunadamente
todavía subsisten y forman parte de lo que es el patrimonio histórico arquitectónico de la ciudad. Realmente son dos palacios magníficos. Y bueno, ¿qué otra residencia podían llegar a tener en su última morada que este panteón que se encargó directamente para ser traído desde Italia? Esta maravillosa explosión de arte que hay tiene que ver el correlato de lo que vivía Paraná en aquellos años. Se construye la Casa de Gobierno de la provincia, que también es Monumento Histórico Nacional, el Teatro 3 de Febrero, que también es Monumento Histórico Nacional, la Catedral de Paraná, que también es Monumento Histórico Nacional, el colegio, primera escuela normal de profesores creada por Sarmiento, el Palacio Municipal. O sea, es una explosión de la aparición de los primeros tranvías, las calles adoquinadas. Bueno, el cementerio fue un fiel reflejo de todo esto que se vivía en los muros afuera del cementerio. Y este es es el único en realidad, la única pieza que nosotros tenemos que tiene una historia muy particular que nos asocia con la Revolución de Mayo. Y esa pequeña urna que ustedes ven en el centro, aquí estuvieron depositados los restos del último virrey que habitó el territorio de lo que hoy es la República Argentina, que fue Santiago de Liniers y Bremont. Ustedes, si se acuerdan de la historia, fue la contrarrevolución de Mayo, y al ser vencido la primera junta de gobierno ordenó su fusilamiento y dejarlo enterrado en Córdoba. Los restos de Santiago de Liniers y todos los cabecillas de la sublevación estuvieron, antes de ser repatriados a España, justamente en este panteón, en espera de ser remitidos a Cádiz, donde actualmente residen, o reposan, mejor dicho. Este es el único mausoleo que tiene el cementerio, única pieza, y guarda ese sentimiento histórico. Es una pieza muy, muy reconocida, sobre todo por el paso de la historia por nuestro cementerio, de hechos que acontecieron antes de que siquiera este cementerio existiera, ¿no es cierto? Al pasar el último virrey que residió en territorio argentino. Y correlativamente con estas corrientes de inmigración, grandes corrientes inmigratorias que hubo en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, empiezan a conformarse todas estas asociaciones de mutuo socorro, como hoy son conocidas como socorro mutuo, en aquel momento eran de mutuo socorro, entre las distintas colectividades, o sea, italianos, vascos, alemanes, belgas, judíos, de todos los lugares del mundo, suizos vinieron mucho, austríacos, a lugares en los cuales podían llegar a reiniciar su vida. Bueno, la llegada de todas esas corrientes inmigratorias fue precedida justamente por inmigrantes que ya habían llegado a nuestro territorio y conformaron estas asociaciones de mutuo socorro para poder darles trabajo, un lugar donde poder estar con la familia, enseñarles el idioma, y como la mayoría ya venía con una profesión, un oficio aprendido desde Europa, bueno, orientarlos inmediatamente, si no podía ser en la ciudad de Paraná, en la cercanía de la ciudad. Y uno de los servicios que prestaban también era justamente el de los CPU. Este es una de las obras que le dan al cementerio de Paraná el carácter de monumental, que es el panteón militar, que semeja a una fortaleza, tiene una robustez de imagen muy, muy, muy importante, y está coronada con una bellísima imagen de una alegoría a la patria. Este es otro de los primeros panteones de asociaciones civiles, que todavía existe en la ciudad de Paraná, que es la Asociación Argentina Smile, que era de los residentes norteamericanos en la ciudad de Paraná. Ustedes saben que la gran mayoría de ellos eran masones, y obviamente tampoco podían ser enterrados en el cementerio. Bueno, este panteón justamente dio albergue a la gran mayoría de los masones que constituían muchas de las asociaciones civiles, por más que no fueran norteamericanos,
descendientes de norteamericanos, pero tenían su albergue final en este panteón en el cementerio municipal. Esta es una de las obras más bellas que tiene el cementerio de la ciudad en cuanto a panteones de asociaciones civiles, que tuvo un premio en el año 2003, un premio a la preservación, y es el panteón de la Sociedad Francesa de Mutuo Socorro, es de 1900, y es un bellísimo templete colocado sobre una plataforma muy sencilla, pero que tiene una depurada baranda construida en bronce. Y una de las particularidades que tiene es que está coronado por una cruz cometeada, que es la única que hemos podido encontrar en el cementerio, ¿no? A su vez, en este año 1900, nos permite a nosotros, en los primeros años del siglo XX, poder ver la composición de la sociedad de la ciudad de Paraná por la cantidad de panteones que tenía cada una de las asociaciones. Obviamente la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos tiene 3 panteones de grandes dimensiones, la Sociedad Española de Socorros Mutuos tiene 2 panteones, la francesa, la vimos, tiene 1, y tenemos esta otra joya que son los panteones más importantes en cuanto a volumen y a peso, que es el de la Sociedad Austrohúngara. Está fechado en 1917 y quien corona el frente quien preside el frente del ingreso a este panteón es el escudo real de lo que era el Imperio Austrohúngaro. Como le decía, en el año 1917 ya políticamente, después de la Primera Guerra Mundial, desapareció todo lo que fue la creación del Imperio Austrohúngaro, y nos ha quedado a nosotros como testimonio de aquellos años. Este panteón magnífico está coronado con una llama votiva que se ve desde varios lugares, de varios puntos de la ciudad de Paraná. Paralelamente a esto se construyen los primeros panteones municipales, denominados así, que era, yo lo denomino la democratización, digamos, de la sepultura, porque es la primera vez que el Estado le brinda la oportunidad a las personas sin recursos de otra alternativa que no fuera la sepultura en tierra. Y así surgen los primeros nichos, edificios de nichos municipales, que van haciéndose paulatinamente cada vez de peor condición arquitectónica, ¿no? Yo lo que les comentaba de lo que fue el periodo de la Confederación contemporáneo a esos primeros sepulcros, es lo que perdió la ciudad extramuros, el cementerio, y de lo que fue toda la arquitectura oficial de aquella época. Este edificio, que estaba situado en pleno centro, era la Casa de Gobierno del Gobierno Nacional. Esta es la Cámara de Diputados de la Nación, la Casa Residencial, la Residencia Presidencial, que también desapareció, y se llevó gran parte de lo que fue la raíz y la historia de nuestra ciudad como capital provisoria de la nación en aquel año importantísimo, 1853, cuando se mencionó la Constitución. Nuestro cementerio, esto fue todo en la misma década de los años 1930, donde se produjo ese terrible daño a lo que fue la memoria arquitectónica e histórica de la ciudad. Nuestro cementerio también corrió su riesgo, porque en el año 1927 la municipalidad llama a licitación para la modernización, entre comillas, del antiguo cementerio de la Trinidad. Ustedes ven lo que era el plano de la licitación y prácticamente hicieron tabla rasa con todo lo que era la historia antigua de la ciudad, el cementerio antiguo, toda la parte de tumbas en las cuales se basaba gran parte de nuestra memoria colectiva. Afortunadamente, podemos contar esta historia 190 años después. Les puedo mostrar estas imágenes porque esa licitación resultó desierta y, reitero, afortunadamente las autoridades municipales no insistieron en un segundo llamado a licitación. Este cementerio
alberga una cantidad, como todos los cementerios monumentales históricos, una gran cantidad de obras de arte funerario, magníficas piezas de mármol, y es sorprendente la acumulación de piezas que son efectivamente para ser recorridas, miradas en detalle, sobre todo por la cantidad de elementos de valor artístico que tienen, como la parte de herrería en bronces, esculturas en mármol, piezas traídas directamente desde Europa, otras se encargaban por catálogo, obviamente, pero que nos dan una imagen de lo que fue el apogeo de una época que obviamente no van a existir, no va a volver nunca más, y nunca más va a existir una mano de obra de esta categoría, de ahí lo valioso de su conservación. Y de ahí lo importante de dar a conocer y difundir todo este patrimonio que nosotros tenemos, en el caso particular de hoy, de la ciudad de Paraná. Todas las alegorías, todas lo tenemos ahí, los cronos, en su versión esperando en la puerta, vemos todos los estilos arquitectónicos también traducidos en las obras impecables de herrería de ingreso a los panteones. Realmente son piezas únicas. Esta también es una historia que nosotros contamos, tiene que ver con una historia de amor que tuvo todo un final y un relato histórico documentado, y que, bueno, devino en una exquisita escultura de tamaño natural de esta dama que se hizo en su momento acreedora a ser homenajeada de esta manera por su marido. Otra de las lápidas, si ustedes se fijan en la fecha, 1858, en la que vemos típicos ejemplos de la esfera, vida en forma permanente, en el curso de la vida, la serpiente que se muerde la cola, otro de los símbolos característicos, las alas del transcurso del tiempo, y el ramillete de rosas celestiales, ¿no? Es la exquisitez de esta lápida, realmente, para la edad que tiene, nos da una muestra de el costo que tiene que haber tenido para quien hizo este homenaje. Y esta es una de las rarezas que tenemos también en el cementerio, que es esta cruz celta, está tallada en una sola pieza de mármol, y tiene todos los atributos de lo que es la hiedra, y no hay ninguna mención en los documentos que se conservan del cementerio de quién la trajo, quién la colocó, pero actualmente no está en un lugar muy visible del cementerio, sino que se encuentra en la parte más escondida prácticamente, que es el osario general. Está amparando el osario general. Época de oro de la generación 80, 1918. Vuelta al panteón de Rosenbrock, donde tenemos todos los atributos del crismón, las cruces de caballería, que no pudimos determinar a qué orden pertenecían. Y una de las particularidades más lindas que tiene este panteón, que si bien era un panteón traído por encargo de un taller de fabricación, los 10 querubines que protegen los ángulos de esta bóveda, los 10 tienen expresiones totalmente diferentes, ninguna es igual a otra. Realmente lo hace una pieza exquisita en cuanto a su construcción. Con todos los atributos que comentaba, la clepsidra, con un ramo de rosas celestiales, la llama votiva de la vida eterna, el ángel que tiene el coronamiento del panteón, el ángel anunciador. Y para ir cerrando esta idea que, reitero, suscribo plenamente de la actividad que con gran esfuerzo lleva María, tiene que ver con este tema de los recorridos. Nosotros hace prácticamente 7 años, un poco menos de 7 años,
venimos haciendo recorridos justamente para mostrarle a la gente este patrimonio, mostrarle que un cementerio tiene además otra lectura que simplemente el tema de esa asociación eterna con el tema de la muerte, con el dolor, sino que también hay que verlos como verdaderos museos a cielo abierto, así yo lo tengo consolidado, ¿cierto? Y lo he tratado de transmitir permanentemente porque es una manera de que las nuevas generaciones y las generaciones que recorren estos lugares con otra mirada puedan llegar a conservar en su memoria no solamente el tema de las fechas que pueden llegar a ser importantes, pero fundamentalmente los hechos que desencadenaron la creación de estos cementerios. Tengan en cuenta que en las recorridas que hemos hecho, me diría el 70% de los concurrentes eran jóvenes de menos de 30 años de edad. A mí eso me enorgullece muchísimo porque justamente a esas cabezas es la que apuntaba este proyecto de difusión del patrimonio de nuestro cementerio. Este cementerio, quiero decirles que en su currículum es patrimonio, forma parte del patrimonio histórico provincial, forma parte del patrimonio histórico arquitectónico de la ciudad de Paraná. En el año 2017 el Ministerio de Cultura de la Nación lo incluyó dentro de los 8 mejores cementerios históricos del país. Tenemos 2 tumbas que son monumentos históricos nacionales, la del convencional constituyente Manuel Leiva y del brigadier general José Miguel Galán. Aquí están enterrados un vicepresidente, 11 gobernadores, más de 15 intendentes y gran cantidad de personalidades que han tenido que ver con el desarrollo y evolución de la sociedad, tanto local, de la ciudad de Paraná, provincial como nacional, y personajes que también llevan mucho a la gente, a los visitantes, preguntando, y bueno, ¿dónde está enterrado? Aquí está enterrado el bisabuelo de Jorge Luis Borges, Edward Young Haslam, que en su momento tuvo que ser enterrado de afuera, en la vereda, justamente por ser protestante, que en las distintas ampliaciones que ustedes vieron del cementerio quedó incluido dentro de lo que es el límite del cementerio. Yo, para no extenderme mucho más, quería agradecerles por la atención que han tenido y bueno, contarles un poco la historia de lo que es nuestro cementerio histórico, a los cuales los invitamos. Obviamente, como decía María, cuando ya se normalicen ciertas actividades, obviamente por razones que todos conocemos, ya las recorridas se han suspendido y tampoco la presencia en el cementerio es permitida. Pero bueno, cuando podamos, creo que el cementerio nos va a sobrevivir a todos nosotros, así que lo vamos a poder recorrer perfectamente. Desde ya les doy las gracias de nuevo por estar presentes y María, aquí con esta imagen terminamos la charla de hoy.